Aumenta fuertemente la participación de las familias en la bolsa española. De hecho, nuestro parque es uno de los que mayor participación familiar tiene, muy por encima de la media europea. Esta es una de las conclusiones de un estudio que ha realizado BME, que a continuación vamos a comentar con Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Bienvenido, Domingo, ¿qué tal? Pues vemos, según el estudio que han presentado hoy, que aumenta considerablemente la participación de las familias que en la bolsa española. De hecho, se configuran como el segundo grupo propietario de participaciones de acciones, desbancando así a los grupos no financieros. Pero ¿cuál ha sido la evolución en estos años de las familias en la bolsa española? Bueno, la actualización de datos sobre la propiedad de acciones cotizadas en la bolsa española, pues como dices, este año pues arroja resultados importantes, ¿no?, e interesantes, entre ellos pues ese aumento de casi 4 puntos porcentuales de la participación de las familias españolas, que se sitúa en el punto más alto de los últimos 8 años, y representa el 25% del total de la propiedad de acciones españolas cotizadas, ¿no? Es un número que, como digo, refleja que el comportamiento de las familias durante la crisis pues ha sido estable en bolsa, e incluso este año pues está experimentando un repunte. Sigue estando, en cualquier caso, también como apuntas, bastante por encima de la media europea, ¿no? La media europea, según los últimos datos disponibles, que son del año 2007, estaba en el 14%, es decir, las familias españolas tienen 10 puntos más de participación porcentual en la bolsa que la media de las familias europeas, ¿no? Y se comenta mucho que los inversores españoles les gusta jugar mucho en casa, quedarse invirtiendo aquí en el parque español. Si miramos la distribución entre la propiedad de las familias españolas y la de las familias no residentes, ¿cuál es el peso que tiene cada una? Bueno, las familias no residentes todavía invierten poco en bolsa en otros países, es decir, la participación de los no residentes en las bolsas y especialmente también en la bolsa española es a través de instituciones de inversión colectiva, ¿no?, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, y esos, bueno, pues siguen estando también los inversores no residentes como líderes en la propiedad de acciones españolas cotizadas, ¿no?, con un 39%, está muy cerca de los máximos históricos que se alcanzaron hace 3 años, que era el 40%, es decir, los inversores no residentes, los inversores extranjeros, siguen siendo muy fieles a la bolsa española. La participación sigue siendo muy relevante y son los principales propietarios de las acciones, seguidos pues en segundo lugar por las familias, ¿no? Y es curioso cómo vemos en los últimos años que aumenta el atractivo, la participación de las familias en bolsa. Sin embargo, parece que viene descendiendo la participación en los fondos de inversión, ¿no? Sí, bueno, la participación en fondos de inversión pues lleva una tendencia descendente bastante fuerte que se ha acelerado en los últimos años de la crisis. Sin embargo, bueno, como digo, la de las familias en bolsa es estable, incluso repunta este año. Y bueno, pues es una tendencia que este año nos ha llevado a que por primera vez en 20 años la participación de las familias españolas en acciones cotizadas españolas sea superior a sus participaciones en fondos de inversión, ¿no? Es bueno, pues es un aspecto relevante de los datos de este año, ¿no? ¿Y cuál es el peso de la bolsa española que tienen actualmente los fondos de inversión? Y si nos puede también diferenciar entre la distribución que tienen los fondos españoles y los que tienen los extranjeros. Bueno, la participación de las instituciones de inversión colectiva españolas, sobre todo fondos de pensiones y fondos de inversión en la bolsa nacional, es muy escasa, ¿no? Es comparativamente muy escasa. Así como las familias tienen una fuerte participación en España muy superior a la de la media europea, en el caso de la inversión colectiva es lo contrario, ¿no? Los fondos españoles pues apenas tienen una participación del 5% como propietarios de las acciones. Es una participación que, bueno, en los últimos años está permaneciendo estable, pero bueno, pues ha caído sustancialmente en la última década, y es un tema que, bueno, pues es una asignatura pendiente, ¿no?, el que los fondos españoles de inversión y de pensiones pues sean más activos como propietarios de acciones, sobre todo teniendo en cuenta que unos propietarios tradicionales de acciones cotizadas españolas como eran los bancos y cajas de ahorro pues están dejando de serlo, ¿no? Precisamente vamos a comentar eso, porque hay movimientos en ese ranking de participación, de propiedad de acciones de la bolsa española.
Comentábamos al principio, las familias desbancan a las entidades no financieras y también vemos que la participación de los bancos y cajas, de las entidades que sí son financieras, cae en 2 puntos y sube en cambio en medio punto porcentual la de la administración pública. ¿A qué se deben todos estos cambios en este ranking? Bueno, por ir ordenadamente, los bancos y cajas, los bancos y las pocas cajas que quedan o las antiguas cajas están reduciendo claramente su participación en acciones, están centrándose en su negocio y eso significa que, bueno, poco a poco pues están captando liquidez a base de desinvertir en acciones, ¿no? Es un proceso que viene marcado como consecuencia de la crisis financiera, claro, y que las afecta, exigencias también, exacto, sobre todo al sector bancario. Y por otro lado, pues el hecho de que el Estado, que las administraciones públicas hayan tenido que intervenir algunos bancos, pues hace que algunas participaciones de empresas cotizadas estén pasando a manos de las administraciones públicas, con lo cual, bueno, pues está produciendo un pequeño repunte en la participación, ¿no? Que probablemente, bueno, pues a lo mejor es más intenso en los próximos años, pero de participaciones marginales, pues los datos de este año pues apuntan a que las administraciones públicas tienen un 0,5% del total del valor de las empresas cotizadas en España. Sigue siendo pequeño, obviamente, pero bueno, lo relevante de este año es que hay un repunte que no se producía pues desde hace más de 10 años, ¿no? Curiosas estas conclusiones con las que nos vamos a despedir. Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.